¿Es cierto que Jordan Peterson recomienda alejarse de los amigos que están en ruina en lugar de ayudarlos? En cierta manera sí, pero como sabrás, Jordan Peterson, el psicólogo canadiense, suele ser bastante polémico en sus declaraciones. Lo mismo hace con sus libros, en este caso 12 reglas para vivir, uno de los más famosos de él, y en el capítulo 3 aconseja algo semejante, pero te recomiendo que lo vayas escuchando y pensando de a poco, que vayas de su mano, de la de Jordan Peterson, desmenuzando el proceso de pensamiento que logra llevarte a una conclusión que suele ser coincidente con la frase impactante inicial. Comienza así, con el relato de su historia personal. Lo escuchamos. Crecí en un pueblo del interior de Canadá, Fairview. Allí vivían 3.000 personas a más de 600 kilómetros de la ciudad más cercana. No era nada fácil encontrar entretenimientos en Fairview, sobre todo durante los 5 meses de invierno, cuando se sucedían días de 40 grados bajo cero y noches aún más frías. Para los jóvenes no había gran cosa que hacer, ni siquiera en verano, pero los inviernos eran mucho peores. Era entonces cuando contaban tus amigos. Tenía por entonces un amigo al que llamaremos Chris. Era un chico listo, leía mucho, era creativo y le interesaban los juegos de electricidad, los engranajes y los motores. Era un ingeniero nato, sin embargo, todo esto quedaba eclipsado por algún problema familiar. No sé de qué se trataba. Sus hermanas eran listas, su padre afable y su madre amable. Las chicas no parecían tener problema alguno, pero a Chris lo habían desatendido de forma grave. A pesar de su inteligencia y su curiosidad, rebosaba rabia, resentimiento y desesperanza. Todo esto se manifestaba materialmente en el aspecto de su camioneta. Tenía por lo menos una abolladura en cada palmo de su ruinosa carrocería. Cada vez que Chris estrellaba su camioneta, su padre la arreglaba y le compraba otra cosa. A menudo se quejaba de su padre y de la relación que tenían. Era un hombre mayor y se encontraba enfermo con una dolencia y quizás no podía prestarle la suficiente atención a su hijo. Chris tenía un primo, Ed, que era unos 2 años más joven. Me caía muy bien, o por lo menos todo lo bien que te puede caer el primo más pequeño de un amigo adolescente. Era alto, listo, guapo y encantador. Si lo hubieras conocido cuando tenía 12 años, le habrías presagiado un gran futuro. Pero Ed fue yendo de mal en peor, hasta acabar llevando una vida marginal. No se enfadaba tanto como Chris, pero cargaba con la misma confusión. Su situación, la de Ed y la de Chris, no mejoró precisamente cuando descubrieron la marihuana. Cuando no andábamos dando vueltas por el pueblo y sus alrededores, estábamos de fiesta. Algunos adultos relativamente jóvenes invitaban a sus amigos y la reunión acababa atrayendo a todo tipo de acoplados. No me gustaban las fiestas adolescentes. Eran bastante deprimentes, la iluminación tenue. La música se ponía tan fuerte que era imposible mantener ningún tipo de conversación. Todo el mundo bebía y fumaba demasiado. En el ambiente flotaba una sensación deprimente y opresiva, de desorientación absoluta, y nunca ocurría nada. Supongo que sería más romántico dar a entender que nos habría encantado hacer algo más productivo, teniendo en cuenta lo aburrido que estábamos. Pero no es así. Todos íbamos de cínicos prematuros, de cansados con el mundo, incapaces de asumir responsabilidades. Todos los que acabaron por marcharse del Fairview ya tenían claro que se irían a los 12 años. Mi mujer, que creció conmigo en la calle en la que nuestras 2 familias vivían, también lo tenía claro. Cuando entré en el instituto, todos los de mi primera pandilla ya habían colgado los estudios. Así que hice 2 nuevos amigos que venían internos a Fairview. Su pueblo estaba todavía más lejos de todo y no tenía escuelas.
Cuando me fui del pueblo para entrar a la universidad, uno de ellos se convirtió en mi compañero de habitación. Encontré otro grupo más nutrido de compañeros con mis mismos intereses. Estamos construyendo una vida mejor, así que me desprendí de una gran parte de mi pasado. En los pueblos todo el mundo sabe quién eres. No puedes escapar de la persona que has sido. Por entonces, no todo estaba en internet. Cuando te mudas, nadie te puede juzgar con sus viejos prejuicios, ni siquiera tú mismo. Una vez, cuando tenía unos 15 años, fui con Chris y otro amigo, Carl, a Edmonton. El viaje de ida y vuelta entre Fairview y Edmonton era de casi 1.300 kilómetros. Nada más llegar, Chris y Carl querían comprar hierba, así que nos dirigimos a las zonas de Edmonton que eran exactamente iguales que lo peor de Fairview. Y luego nos pasamos todo el fin de semana bebiendo en el hotel. Aunque recorrimos una larga distancia, no habíamos ido a ninguna parte. En este caso nos cuenta su niñez, su infancia y posteriormente adolescencia. Y ahora va a entrar en ciertas posturas que marcan una tendencia que se ve reflejada a lo largo del libro, esto de el orden versus el caos, y cómo encara ya el Peterson adolescente ciertas actitudes de sus amigos. Lo seguimos escuchando. Unos años más tarde pude ver un ejemplo todavía más atroz. Me había mudado a Edmonton, alquilé un apartamento con mi hermana que estaba estudiando enfermería, y me enteré que Ed, el primo más joven de Chris, se había mudado a la ciudad. Un día me llamó y lo invité a casa. Esperaba que estuviera desarrollando parte del potencial que había visto en él, pero no fue así. Ed apareció más viejo, calvo y encorvado. Sus ojos enrojecidos y entrecerrados lo delataban como un porrero empedernido. Ed había conseguido un trabajito cortando césped, que no habría estado mal para un universitario, pero que resultaba un despropósito para una persona inteligente. Vino acompañado de un amigo. Su amigo estaba groggy, colgadísimo. A mí no me hacía gracia que Ed hubiera traído a un tipo semejante. Y Ed, aunque estaba muy fumado, no podía dejar de sentir vergüenza. Mientras bebíamos unas cervezas, el amigo de Ed miraba hacia arriba. Mis partículas están desperdigadas por todo el techo, consiguió decir. Me llevé a Ed a un lado y le dije educadamente que tenía que irse. Él asintió y lo entendió perfectamente. ¿Qué hacía que Chris, Carl y Ed fueran incapaces? O peor, que no tuvieran la mínima intención de moverse, de cambiar de amistades y de mejorar las circunstancias de sus vidas. Chris tuvo un brote psicótico a los 30 y tantos. Después de bordear la locura durante muchos años, se suicidó poco después. Quizá la hierba no empeoró la situación de Chris, quizá alivió su sufrimiento en vez de exacerbar su locura. ¿Acaso fue la filosofía nihilista a la que se entregaba lo que allanó el camino hacia su crisis final? Y a su vez ese nihilismo era una consecuencia de una verdadera enfermedad mental o tan solo una racionalización intelectual de su falta de disposición para asumir responsabilidades. ¿Por qué eligió continuamente a gente y lugares que no eran buenos para él? En ocasiones, cuando una persona tiene una mala opinión de sí misma, elige a la hora de conocer gente exactamente al mismo tipo de individuos que en el pasado le resultaron problemáticos. Freud lo denominó compulsión de repetición. Consideraba que era un impulso inconsciente de repetir los horrores del pasado. La gente crea su propio mundo con las herramientas que tiene a su alcance, y unas herramientas defectuosas producen resultados defectuosos. Aquellos que no han sacado ninguna lección del pasado quedan condenados a repetirlo. Hay también otros motivos por los que las personas eligen a amigos que no son buenos para ellas. En ocasiones lo hacen porque quieren rescatar a alguien. Puede que se me objete, pero no todo el mundo que fracasa es una víctima.
Y no todo el mundo que esté en el fondo quiere subir, aunque muchos sí quieren, y muchos, de hecho, lo consiguen. Vamos a imaginarnos a una persona a quien no le está yendo bien. No es fácil distinguir a alguien que de verdad quiere y necesita ayuda de alguien que simplemente está aprovechándose de la buena voluntad de otra persona. Es difícil distinguirlo, incluso para la propia persona que quiere, necesita la ayuda y quizás está aprovechándose. Alguien que lo intenta, fracasa y vuelve a intentarlo, fracasa y es perdonado una y otra vez, suele ser la primera persona interesada en que todo el mundo crea que esos intentos fueron sinceros. Cuando no se trata solo de ingenuidad, el intento de rescatar a alguien está a menudo motivado por la vanidad y el narcisismo. ¿Cómo sabes que tus esfuerzos por hacer que alguien salga del pozo no acabarán hundiendo más a esa persona? O a ti. Imagínate el caso de alguien que tiene que supervisar a un equipo excepcional de trabajadores, diligentes, brillantes, creativos y unidos. Pero este supervisor también tiene bajo su responsabilidad a alguien que está dando malos resultados en otro puesto. En un arranque de inspiración, el directivo traslada a la persona problemática a su equipo estelar, esperando que el ejemplo le sirva para mejorar. ¿Y qué ocurre? La psicología es unánime al respecto. El recién llegado mantiene su cinismo, su arrogancia y su neurosis. Se queja, se asquea, falta reuniones importantes y su trabajo de poca calidad provoca retrasos, ya que otra persona tiene que volver a hacerlo. No obstante, se le sigue pagando lo mismo que a sus compañeros. Los trabajadores entregados que están a su alrededor empiezan a sentirse traicionados. Es mucho más fácil ir hacia abajo que hacia arriba. Quizás estés salvando a alguien porque eres una persona fuerte, generosa y equilibrada que quiere realizar una buena acción. Pero también es posible, y quizás más probable, que lo único que quieras sea llamar la atención por tus inagotables reservas de compasión y benevolencia. O quizá es porque es más fácil parecer virtuoso cuando estás al lado de alguien absolutamente responsable. ¿No estás participando de un engaño? ¿No es posible que tu desprecio sea en realidad más saludable que tu compasión? Y acá hago una pausa porque vale la pena detenernos. En esta parte del libro, Peterson introduce un punto de vista controvertido. Cuando ayudas a alguien, ¿lo haces por el prójimo o por vos mismo? Vale la pena reflexionarlo, tomar un minuto y seguir con el video. Antes de ayudar a nadie, tendrías que descubrir por qué esa persona tiene problemas. No tendrías que asumir directamente que se trata de una auténtica víctima de la injusticia y la explotación. Una situación así constituye la explicación más improbable, no la más verosímil. Además, si te tragas la historia de que ha ocurrido algo horrible sin que la víctima haya tenido la menor responsabilidad al respecto, le estás negando a esa persona todo papel activo en su pasado y por implicación también en su presente y en su futuro. Lo que estás haciendo así es arrebatarle todo su poder. Es mucho más probable que un individuo en concreto simplemente haya decidido no coger el camino de su vida porque le resulta difícil. Como dice el padre de la familia Simpson justo antes de tomarse un tarro de mayonesa mezclado con vodka: eso es problema del Homero del futuro. No me gustaría estar en su pellejo. ¿Cómo puedo saber que tu sufrimiento no me exige que sacrifique todos mis recursos únicamente para que tú puedas postergar, solo por un momento, lo que acabará por llegar? Al respecto, el empresario estadounidense Jim Rohn dijo una frase que seguramente habrás leído en alguna publicación de Instagram, tenga que ver con la superación personal. Y dice: eres el promedio de las 5 personas que te rodean. Es decir, coincidiendo con Peterson, si descuidas el entorno, también te terminará afectando. Y Jordan Peterson sigue así: quizá tu desgracia es tu intento por poner en evidencia la injusticia del mundo y evitar poner en evidencia tus propias faltas.
tus propias incapacidades, tu negativa consciente a luchar y vivir. No estoy diciendo que no exista esperanza para redimirse, pero es mucho más difícil sacar a alguien de un abismo que levantarlo de una zanja. He tenido clientes que debían someterse a psicoterapia como resultado de sentencias judiciales. No querían mi ayuda y se veían obligados a solicitarla, así que no funcionaba. Si tienes un amigo que no le recomendarías a tu hermana, a tu padre o a tu hijo, ¿por qué sigues teniéndolo tú? Puedes decirme por lealtad. Bueno, la lealtad tiene que negociarse de forma justa y honesta. La amistad es un arreglo recíproco. Es algo bueno, no egoísta, elegir a gente que es buena para ti. Es adecuado y digno de elogio relacionarse con personas cuyas vidas mejorarían si vieran que la tuya está mejorando. Cuando te atreves a aspirar a algo más, evidencias las carencias del presente y la promesa que representa el futuro. Y entonces molestas a otros en lo más profundo de sus almas, allí donde entienden que su cinismo y su inmovilidad no se pueden justificar. Eres el Abel de su Caín. Les recuerdas que si dejaron de preocuparse no fue por los horrores de la vida, que son innegables, sino porque no quieren cargar con el mundo a sus espaldas. De algún modo es cierto que si te rodeas de gente que le va bien, que se esfuerza constantemente, que intenta superarse, esto implicará en vos una exigencia mayor. Probablemente obtengas mejores resultados en la vida o en cualquier proyecto que encares, pero también te impedirá hacer fiaca, relajarte, porque estarás todo el tiempo autoexigiéndote. Entonces, Jordan Peterson cierra de esta manera. No pienses que es más fácil rodearte de personas buenas y sanas que de personas malas y malsanas. No lo es. Una persona buena y sana es un ideal. Hace falta fuerza y valentía para estar al lado de ella. Pero ten algo de humildad, ten coraje. Utiliza la cabeza y protégete de una compasión y una lástima demasiado acríticas. Traba amistad con aquellas personas que quieran lo mejor para ti. Decían los jugadores de Inter Miami que cuando llegó Messi se vieron motivados, con su espíritu de lucha y de tratar de ganar todos los partidos. Así, este equipo que iba último en la tabla comenzó a sacar campeonatos, a festejar. Tal vez algo de lo que está comentando Jordan Peterson sea cierto. Habría que reflexionarlo. Nos vemos la próxima.